Desde muy joven se fue de su natal Argentina hacia España, con esa ilusión de comenzar a jugar al fútbol. Incluso perteneció al equipo merengue. Al pasar de los años, le comenzó a gustar el automovilismo, comenzando por karting y pasando por diferentes categorías. Incluso estuvo muy cerca de llegar a la Fórmula 1 y representar a su natal Argentina. Sin embargo, ese sueño no lo logró. Pero la constancia, la dedicación, la fe, lo llevó a constituir una empresa que actualmente forma jóvenes pilotos que van enrumbados, van en dirección a la Fórmula 1 y a pertenecer a otras categorías. Facundo Regalía, hoy en Desde la Chicana. Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de La Chicana, este espacio que hago con mucho cariño y con mucho amor para mantenerlos bien informados de todo lo que acontece dentro y fuera del deporte motor, como es la Fórmula 1. Iniciamos el año de lujo con este invitado que tengo acá a mi lado, a Facundo Regalía. Muchas personas en Argentina lo conocerán, en el exterior también, en España, donde radica el piloto. Pero nada, tengo el honor de verdad de poder contar con su presencia el día de hoy. Así que Facu, nada, de verdad que gracias por la receptividad para conmigo y con el canal. Y bienvenido desde La Chicana, ¿cómo te encuentras? Bueno, un placer, Freddy, ser parte de esta entrevista y hablar contigo. Bien, muy bien. Actualmente justo y de casualidad en Argentina, por unos días más, antes de volver a retomar la actividad. Ya empezamos, de hecho, la actividad muy temprano este año con el inicio, bueno, de uno de los campeonatos donde tenemos dos de nuestros pilotos de la compañía corriendo en los Emiratos Árabes y ahora retomamos a partir de la próxima semana en Kuwait con la segunda carrera del campeonato. Así que bueno, actualmente trabajando desde acá de Argentina y disfrutando un poco más de la familia. Qué bueno, Facu, que es muy importante para poder llenarse de energía, de recargar baterías y Sí. comenzar con buen pie, como dices tú. Facu, nada, como todas las personas que tengo acá invitadas, me gustaría saber, conocer un poco cómo fueron tus inicios, Facu, cómo llega ese amor. A ver, no directamente al automovilismo, sí había una pasión deportiva como tal, pero comenzaste en el fútbol. Estuve leyendo un poco cómo fue esa trayectoria y cómo fue ese salto al automovilismo. Bueno, en resumidas cuentas, porque obviamente la historia es larga, la realidad es que yo desde que nací con una pelota en los pies, siempre obsesionado con el fútbol era por lo cual básicamente casi vivía desde chico. Cuando estuve en Argentina, yo me voy con 8 años por razones laborales, familiares, para España en el año 2000 y continúo jugando al fútbol allá. De hecho, con 11 años entro en la reserva del Real Madrid, lo que sería creo acá la séptima o la octava, no sabría bien. Jugando con bueno, jugadores como Tomás Mejías, Álvaro Morata, jugadores que están actualmente jugando en primera y con los que tengo buena relación. Y a los 14 años, en el año 2006, nosotros ya de por sí éramos una familia fierrera que seguíamos mucho la Fórmula 1. Por supuesto, bueno, mi viejo y mi abuelo corrió, mi abuelo por parte paterno corrió en lo Ok, que era la Fórmula 1 sudamericana o una cosa así, y la Fórmula 2 en lo que era bien el continente sudamericano y en Argentina. Y bueno, sí, como te digo, siempre fuimos muy seguidores de la Fórmula 1, del automovilismo, y siempre que podíamos iba a los karting de alquiler y bueno, hubo un día que me compraron un karting de competición como para, bueno, tomarlo como hobby y entretenerme en los tiempos libres cada vez que pudiera y el fútbol me lo permitiera. Y bueno, una cosa llevó a la otra. La realidad es que me empezaron a ver en el circuito donde yo entrenaba a 5 minutos de mi casa de casualidad, que lo tenía muy cerca, y nos invitaron al campeonato madrileño. Y en la primera carrera que corro, que fueron dos clasificaciones y dos carreras, hago las dos poles y gano las dos carreras. qué bueno. Obviamente a un nivel regional, pero para mí fue un choque emocional y inesperado, que me empezó a hacer un poco dudar de
digamos, de cuál era realmente mi sensación, mi sentimiento, mi pasión, ¿no? Claro. Que siempre ¿De había cuál sido el era el fútbol. camino? Claro, ¿cuál era el camino? ¿Si el Exacto, a fútbol o el seguir. automovilismo? Exacto, exacto. Entonces, por aquel entonces continué el resto del 2006 haciendo las dos cosas, tanto con mi compromiso con el Real Madrid y continuando con el campeonato y corriendo con el campeonato madrileño, e incluso llegué a correr una fecha del campeonato de España de la Rotax Junior. Y cuando llegó el 2006 es ahí que me pusieron arriba de la mesa la posibilidad de elegir. Y la realidad es que con las cosas que viví en muy poco tiempo y lo que me generó esas carreras, ese poco tiempo en pista y esa poca experiencia que se había adquirido en karting, me nublaron, diría, la cabeza, y lo que nadie esperaba de mi parte, bueno, ocurrió, que fue, digamos, decantarme por el automovilismo. Y bueno, y a partir de ahí dejé el proyecto bueno, y lo que estaba encarando con el club, con el Real Madrid, de lo cual nunca Y entendieron. te Sí, enfocaste exacto, netamente en el automovilismo. Paco, ¿y eso qué edad es, porque tenías? Claro, ¿y qué edad tenías cuando comienzas ya en el karting como tal? y casi 15 años, o sea, empecé muy tarde, realmente a lo que en comparación a pilotos con los que yo he corrido, tipo, vamos a suponer, Carlos Sainz Jr., Kvyat, pilotos que están actualmente en Fórmula Uno, que empezaron con 4 o 5 años, y que por tanto pues, tuvieron terrible más experiencia que yo, internacionalmente hablando, en karting, llegaron más preparados, ponele, una vez dieron el salto a monoplazas, a Fórmula. Al Fórmula. Exacto, entonces yo hice un año y medio y tuve que ya dar el salto, porque por una cuestión de edad, física, y por una cuestión bueno, de ir acortando los tiempos al máximo posible en comparación a los demás. Yo el 2007, ya con 15 años, corrí todo lo que se podía correr en karting ese año, Campeonato de Europa, del Mundo, de España, todo con el equipo de Fernando Alonso, manejado por Genís Marcó, que fue el mentor de Fernando en karting, y de hecho Sí, Carlos Sainz Jr. ya era mi compañero en eso por aquel entonces. Por eso tenemos mucha relación con Carlos, porque prácticamente hicimos nuestra carrera deportiva juntos. Y después de ese año 2007 y de adquirir mucha experiencia ya a nivel internacional y compitiendo al máximo nivel, empiezo a testear ya en 2007 en un Fórmula Renault y en un Fórmula BMW, para ir viendo cuál podía ser el camino y la siguiente categoría. La realidad es claro. que me adapté curiosamente muy rápido y bueno, mostrando muy, bueno, cosas prometedoras, ¿no? En esos días de test que iba haciendo privados. Y al finalizar el 2007 tomamos la decisión de pasar a la Fórmula BMW europea, que corrían todas las carreras en conjunto con la Fórmula Uno. Era categoría soporte el fin de semana, por tanto ya me metía inclusive a correr, bueno, en circuitos de Fórmula Uno a ese nivel, que había un nivel de pilotos muy alto, como Esteban Gutiérrez, el piloto mexicano, que Sí, también, Adrián Tambay, el hijo del ex piloto de Fórmula Uno que falleció lamentablemente hace poco. Bueno, Dani Juncadella, Marco Wittmann, piloto del DTM. Bueno, realmente el nivel era muy alto. Y a partir de ahí hice tres años, 2008, 2009, 2010 en esta categoría, que fue consecutivos. sí, sí, que fue la que me preparó y con la que experimenté absolutamente de todo, y fue la que me dio después la confianza para cuando hago el salto ya a Fórmula 3, que fue Fórmula 3 italiana en el 2011, Bien. donde ya gano carreras, ya hago podios. Bueno, ya en 2009 en la Fórmula MW asiática gano mis dos primeras carreras en Japón. Y a partir de ahí es como que ya empiezo realmente a construir una confianza en mí mismo muy alta, que fue la que me fue ayudando a poder tener una buena performance o estar a un nivel cada vez mejor cada año, en cada carrera, cada fin de semana. Y después de un muy buen año en la F3 italiana, llega a mi vida y a mi carrera deportiva Adrián Campos, que a partir de ahí fue mi manager, fue bueno, el ex manager o el manager de Fernando Alonso durante toda su etapa en Fórmula Uno. Bueno, no toda su etapa, sino hasta el 2007. Bien. Y de la mano de Campos, yo ya en 2012 corro Fórmula 3 europea y AutoGP, donde peleo en ambas categorías el campeonato.
ganando más carreras, ya formándome mucho más como piloto y ya haciendo más ruido también allá en Argentina, que fue ahí cuando se empezaron a enterar en mi país, acá en Argentina, en todo el ambiente del automovilismo acá nacional y todo el periodismo de que había un piloto argentino a ese nivel, peleando arriba, y fue ahí donde empezó un poco todo el rum rum, ¿no? Y a partir de ahí yo ya finalizo realmente en un momento deportivo muy bueno, en un momento de confianza muy alto y dando ya el salto a la GP3 en el 2013, que fue claramente, bueno, mi mejor año por lejos en mi carrera deportiva, el año de explosión máximo, donde peleo el campeonato, donde llego líder del campeonato a la última fecha y lo pierdo en la última carrera en Abu Dhabi con Daniel Kvyat. Un año donde hubo un nivel de pilotos espectacular, que lo disfruté mucho por eso, porque me peleé con pilotos, mis dos compañeros de equipo son hoy dos pilotos de IndyCar, Conor Daly y Jack Harvey. Bueno, Carlos Sainz Jr., actualmente en Fórmula 1, Tío Elinas, Kevin Corpus, Aero Bainio, Nick Geloli, Alexander Sims. O sea, son todos pilotos que actualmente la mayoría están viviendo del automovilismo, pues son pilotos oficiales de distintas marcas, o otro en Fórmula 1, o otro en IndyCar. Otros no han tenido quizás la suerte, como ha sido mi caso, que bueno, que quizás yo, por puntualizar un poco, me obsesioné demasiado con llegar a la Fórmula 1, buscar la Fórmula 1 y no abrir un poco capaz más la cabeza y las puertas a otro tipo de opciones en ese momento, que lo pudo ser con la Fórmula E en 2014, cuando yo me bajo de la GP2, porque bueno, como recordarás o recordarán, yo hago el salto a GP2 en 2014, el año siguiente, pero por falta de presupuesto me bajo a mitad de año y bueno, ahí seguimos trabajando para seguir generando posibilidades. En 2015, para mantenerme en activo, peleo el campeonato en AutoGP y después llega, bueno, el año donde, a raíz de que no tengo chances de continuar en Europa en un proyecto serio, me ponen arriba de la mesa la posibilidad de venir a correr acá al automovilismo nacional en el Top Race, pero que lamentablemente vengo gestionado o representado, o, digamos, por dos personas que diría que son parte de la mafia, que forma parte y que lamentablemente sigue presente en el automovilismo argentino, como por supuesto hay en otros países también, y Claro. me dejaron debiendo mucho dinero, me estafaron básicamente, y a mitad de año tuve que bajarme, tomar una decisión y bueno, ya después volverme nuevamente a Europa para intentar nuevamente volver a tener una chance en otras categorías, que de hecho estuve en categorías de turismo, de GTs, haciendo campeonatos de 24 horas, de endurance y demás, pero a la par yo ya empezaba a programar y proyectar el proyecto que actualmente estoy liderando y manejando, que es el programa de la compañía Road to Success, Camino al Éxito en inglés, que ya lo doy de alta a final del 2017 en conjunto con el que era para aquel entonces mi jefe de prensa, y que después se fueron sumando dos socios más y bueno, que ya hablaremos más adelante en la entrevista Claro, del tema. claro, Facu, y a eso iba, ¿no? Porque muchas personas, bueno, ya te han venido escuchando la trayectoria, ahora larga trayectoria que has tenido en el automovilismo. Comenzaste comentándonos en el karting cómo fue tu evolución, y muchas personas dirán, bueno, Facundo Regalía se perdió, digamos, del mapa, del radar, ¿qué estará haciendo? Muchos de tus compañeros, como dices tú, viven actualmente del automovilismo, pero en tu caso no es que no vivas del automovilismo, quizás desde otro enfoque, de otra parte de la acera, Perspectiva. vamos, de otra Mm. perspectiva, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a tocar al final de la entrevista. Facu, me comentabas por todo el proceso que tuviste pasando, las diferentes fórmulas donde estuviste participando, corriendo. Si bien es cierto, estaba el talento, estaba el amor que hay que tenerle, ¿no? A todo lo que uno se proponga hacer. A Facundo Regalía, ¿qué crees tú, Facu, que te faltó para poder dar ese salto a la Fórmula Uno? Quizás un apoyo económico de empresas privadas, del gobierno nacional. Cuando digo gobierno nacional me refiero al gobierno argentino en su momento. ¿O tú crees que nada, faltó algo para que puedas dar el paso, ese empujoncito? Y sí, a ver, por supuesto que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, es un poco la idiosincrasia de este deporte, de que es muy lindo
se vive mucho, es un deporte muy especial, sobre todo para el que justamente lo vive con la intensidad y la pasión, como en mi caso. Eh, Realmente lo que me faltó es haber estado bajo el mandato de otro gobierno, ¿no? Políticamente hablando, en mi etapa y en mi fase deportiva plena, que fue ese impasse, esos 3 años, 2012, 2013 y ya 2014, cuando hago el salto a GP2 y ya como piloto reserva del equipo de Fórmula 1 de Force India, teniendo chances de debutar en algunos test durante el año ya con el Fórmula 1, que todo eso no se consiguió concretar en base a no tener el presupuesto. La realidad es que mi familia casi se fundió, económicamente hablando, por bancarme hasta las últimas, hasta lo que pudieron. Hubo muy pequeños aportes por parte de empresas como YPF para el proyecto de GP2, que para un presupuesto de 2 millones de euros pusieron 150.000 euros, que por supuesto yo soy un agradecido a todo el que ha podido participar y ser parte del presupuesto, pero claro, quedábamos muy lejos y la perspectiva y la expectativa económica, si una empresa como YPF no era capaz de poner más de un 15% del presupuesto, ¿qué me esperaba? Claro, ¿qué me esperaba de otras posibles empresas privadas y demás? Obviamente era abocar todo a la posibilidad de que el gobierno realmente estatal pudiese bajar distintos tipos de órdenes y armar un proyecto, digamos, porque ya no era únicamente mi proyecto, era el proyecto de poder proyectar la posibilidad de que la Fórmula 1 volviera a la Argentina. A la Argentina, correcto. Exacto, y en conjunto con tener el representante argentino en Fórmula 1, aprovechando que yo estaba ya en instancias previas a un paso, ya vinculado a una estructura de Fórmula 1, entonces con una expectativa muy grande. La verdad que periodísticamente hablando, soy un agradecido enorme a todos los periodistas de mi país y a todos los que empujaron mucho mediáticamente hablando por aquel entonces, a Fox Sports, Felipe Magón, Juan Fosaroli, bueno, todo el equipo periodístico que estaba siempre en pista y que me daban mucha difusión, mucha cobertura para justamente eso pudiera llegar. Sí, porque obviamente, bueno, en mi caso, al menos en concreto, hablando por mí, soy una persona que ama la bandera, ama el himno, amo mi país, corre la celeste y blanco por mis venas y soy una persona de emocionarse fácil y de ser, como digo, muy pasional y de mostrarlo eso para que le llegue también un poco a mi seguidor o al que ha estado apoyándome cada vez que gana una carrera. Con la bandera conmigo siempre, la mano en el corazón, cantando el himno. O sea, por eso también, no sé, vivo muchos momentos como por ejemplo ahora el Mundial de Qatar, que pude inclusive ir en persona. O sea, todo lo que tenga que ver con... Sí, todo lo que tiene que ver con Argentina para mí es todo, y haber podido representar a mi país de la manera en la que lo hice, pues, siempre será obviamente un orgullo que podré contar. Pero bueno, un poco volviendo al tema, la realidad es que no obtuve ni cerca el apoyo que hubiera querido o hubiera esperado tener de mi país, y por tanto todo eso complicó rotundamente todo, ¿no? No hubo chances ya. Por supuesto, no te puedes imaginar la cantidad de puertas que se tocaron, que se intentaron abrir, todos los movimientos que hicieron, pero te hablo de personajes del espectáculo, personajes de televisión, grupos inversores, políticos, por supuesto, de todo, para de alguna manera, no solamente en Argentina, también afuera de Argentina, en Sudamérica, en otros países, en Estados Unidos, obviamente en España también, pero bueno, obviamente siempre iba a ser normalmente más, vamos a suponer, sencillo o lógico, que es la realidad, conseguir o generar ese apoyo por parte de mi país y no de otro que no tuviese, ¿entendés? Entonces, para colmo, en España en ese momento estaba el boom y el crecimiento y la progresión de Sainz, por tanto, las empresas españolas, el presupuesto o la inversión estaban abocados, claro, a Carlos, al piloto claro, local. Además había muchos, por aquel entonces era una etapa donde había muchos pilotos españoles en distintas categorías, por tanto en ningún momento, de hecho, ni nos planteamos tocar la puerta de ninguna empresa española, porque yo represento a quien represento, no represento a España. En ningún momento me ofreció la Federación Española representar
a España a correr con bandera española y correr como piloto español, pero eso lo rechacé totalmente y nunca me lo planteé bajo ningún concepto. Entonces, bueno, esa es un poco la realidad que tuve que vivir y por lo cual lamentablemente se torció bastante el tema. Claro. Bueno, Facu, a veces las cosas pasan por una razón. Ya ahora no vas a ir Sí. contando lo que haces actualmente y que quizás es lo que también te está dando fruto. Antes de eso, Facu, rápidamente, en tu carrera, ¿cuál ha sido el mayor momento, ese momento de cúspide que siempre recuerdes? Sí, para mí fue cuando hago la pole y gano de la manera contundente en la que gané en Nürburgring, que para colmo es un circuito más que histórico dentro de lo que es la Fórmula Uno y el automovilismo en sí, que fue lo que me hace ponerme líder del campeonato por aquel entonces también, y que a partir de ahí puedo mantener ese liderazgo, ese liderato del campeonato hasta la última carrera. Pero ese momento es que fue absolutamente increíble, o sea, no me voy a olvidar jamás. Realmente fue un momento que emocionó a todos, también un poco hacer escuchar el himno argentino en el paddock de Fórmula Uno y además, Qué curiosamente bonito. coincidió con que, sí, porque curiosamente coincidió con que en aquel momento no me voy a olvidar más, todos los pilotos de Fórmula Uno pasaban por abajo del podio porque iban al briefing de pilotos, a la reunión de pilotos que tienen del día sábado, antes del domingo de la carrera, y claro, veía cómo miraban ellos hacia arriba, entonces cómo yo estaba obviamente real, muy emocionado. Entonces, bueno, fue un momento que sin lugar a dudas para ¿Que mí te fue la marcó? victoria. Sí, sí, esa es la que me marcó, la que yo diría que fue la victoria más importante de mi carrera deportiva, sin lugar a dudas, y la que marcó digamos, un punto claro a partir de ahí también para lo que fue el resto del campeonato hasta la definición en Abu Dhabi. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Facu, las personas quieren saber, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Facundo Regalía en la actualidad? Ya estamos comenzando en 2023. Terminaste un año 2022, me imagino que con mucho proyecto, con mucho trabajo. ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué empresa es la que lideras? ¿Y cuál es el objetivo, ¿verdad? De esta empresa, hacia dónde va apuntada y con qué talentos están trabajando actualmente. Y así ya vamos cerrando la entrevista. Sí, bueno, la realidad es que a raíz de todo lo que yo viví en el automovilismo, bueno, para aquel entonces, en los 12 años que habían transcurrido desde que yo empecé en karting, lo que uno también quiso y por lo cual empecé a pensar que podía ser realmente sin lugar a duda, un proyecto bueno, a largo plazo, que si se constituía y se armaba bien, podía ser sin lugar a duda un éxito y de gran ayuda para muchos pilotos, familias, sponsors, etcétera, etcétera, y uno demostrar, bueno, que no por nada estuvo durante tanto tiempo vinculado al máximo nivel en el automovilismo y básicamente lo que conseguimos armar fue una compañía, una empresa de Ok. la cual tiene lo que es el management con todo el manejo de la carrera deportiva de los pilotos, la parte de coaching, con lo que es el coaching tanto fuera como dentro de la pista, la parte de preparación física y mental y la parte de prensa y comunicación, que es un servicio que damos por medio de una colaboración que tenemos con una empresa muy fuerte en España. En lo que es la parte física y mental tenemos dos preparadores que está manejada por una persona en concreto que hoy por hoy es mi mano derecha en la compañía, que es Abel Roch, que es una persona de Valencia. Después tenemos 5 coaches que los tengo distribuidos con distintos pilotos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y después lo que es el área de management, el área donde gestionamos la carrera deportiva de todos los pilotos, donde buscamos las mejores alternativas, toda la negociación con los equipos, la negociación con los propios patrocinadores de cada piloto. Bueno, un poco toda la gestión deportiva que la hago inicialmente yo, en concreto, trabajando realmente 24/7 por y para esto desde que prácticamente empecé la compañía. Y en conjunto con 2 embajadores que tenemos que colaboran también en el área de management, que son Dani Juncadella y Lucas Auer, que actualmente son pilotos
de fábrica de AMG Mercedes Ok, en turismos, en GT3. Eso siguen en activo, pero a la par trabajando y colaborando conmigo en la compañía. Y bueno, hemos formalizado un equipo de trabajo en los últimos años muy fuerte, posicionándonos muy fuerte desde el inicio, gracias a Dios, por un poco el reconocimiento que uno tuvo siempre en su carrera deportiva. Y entonces, una vez que lanzamos el proyecto, al conocer el paddock y el ambiente, las caras, quienes formaban parte y demás, era como, en cierta manera, pues una garantía a falta de luego comprobar, ¿no? Nuestra forma de trabajo, nuestra filosofía, la energía, la pasión y la forma en la que trabajamos con cada uno de los pilotos y familias, etcétera, etcétera. Y bueno, a día de hoy tenemos en la compañía un total de 12 pilotos en las distintas bastante. categorías. Sí, sí, realmente son muchos y no es realmente fácil poder manejar a la perfección cada uno de los casos, porque hay millones de casos. Por supuesto, ya estoy habituado o acostumbrado a eso. Y bueno, pilotos que van en camino hacia la Fórmula 1, pilotos que van en camino a ser pilotos profesionales en el mundo endurance, prototipos, turismos, y pilotos que están en camino hacia la IndyCar, como en el caso de Artem Petrov, un piloto ruso, el caso de Francesco Pixi, un piloto italiano, que están en Estados Unidos. Y en lo que respecta en Europa, pues bueno, tenemos pilotos en Fórmula 4 española, Fórmula 4 italiana. Ahora inicia una nueva categoría que se llama Eurocup 3, donde tendremos también un piloto nuestro, en la Fórmula 3 regional también. En el FIA F3, que era lo que era la GP3 antes, Ok, tendremos a Mari Boya, un piloto español que va fuerte. Y por primera vez tendremos este año un piloto en Fórmula 2, lo que era la GP2 antes, que es Brad Benavides, un piloto americano, que bueno, será la primera vez que tendremos un representante de la compañía ya a un paso de la Fórmula 1. Y por supuesto, la compañía con el objetivo de no solamente conseguir el éxito y gestionar de la mejor forma cada uno de los pilotos, familias, etcétera, sino también, bueno, ese objetivo de poder meter a medio plazo, diría, un piloto en la Fórmula 1, ¿no? Uno no pudo llegar oficialmente. Bueno, ahora como líder de la compañía, mi objetivo sería, si Dios quiere, poder posicionar una de nuestras promesas y pilotos actuales en la compañía, y otros con los que estamos siempre en comunicación y hablando, que puedan incorporarse a corto plazo en la compañía también. Porque nosotros, por supuesto, hacemos un scouting y un seguimiento de todo el panorama. Y obviamente, siempre que vemos talento, ganas de trabajar, y mucha predisposición para hacer las cosas bien, a nosotros como compañía y yo como un poco como cazador y seguidor de talento. exacto, son con los clientes y los pilotos con los que queremos trabajar, ¿no? Entonces, no nos gusta lo fácil, nos gusta realmente, de hecho, ver la progresión, tanto fuera como dentro de la pista del piloto, cómo va madurando, cómo va mentalmente cambiando, cómo conductivamente va mejorando, ayudar realmente a las familias con toda esa gestión, porque uno, justamente por lo que vivió y la experiencia que adquirió, sabe cuál es realmente el camino y las formas en cómo encarar básicamente Es cada así. uno de los escenarios y de los casos para llegar en lo posible al éxito o llegar al nivel más alto. Entonces, bueno, ese básicamente por hoy por hoy mi actividad, Bu- y a lo que nos estamos a lo que me estoy dedicando e invirtiendo Dedicando. todo mi tiempo. Excelente, excelente, Facu, todo este resumen que nos das de la empresa, cómo está constituida, cómo está estructurada, porque eso es lo que tú comentas. No solamente formar al piloto, al atleta, para conducir y que de ahí en adelante, no, sino que tiene la parte de psicología, o sea, de verdad que está bastante comprometida la empresa para el Ujú. crecimiento integral en este caso, de los pilotos. Facu, bueno, como te lo decía, o sea, no se dio la opción de que llegases a la Fórmula 1, pero toda esa experiencia que fuiste recogiendo en el karting, en la Fórmula, y ese respaldo o credibilidad que fuiste ganando, es lo que te ha ayudado también ahora en esta empresa para No, poder tener no. sustentabilidad, ¿no? Y también tener esa base. No, absolutamente, absolutamente. En definitiva, siempre en todo lo que hago quiero poder destacarme, quiero poder marcar la diferencia con los demás, quiero poder ser
digamos, la opción distinta, la opción diferente y trabajo mucho por eso y trabajo mucho por proveer y darle, en estos casos, a los clientes, a los pilotos y a las familias lo mejor de lo mejor para justamente tengan la confianza de que están bien gestionados y manejados, de que estén cómodos, de que puedan, de hecho, disfrutar de lo que su hijo o hija hace. Entonces, realmente eso para mí es un orgullo. Al principio quizás cuando en los inicios de este proyecto me costaba quizás asimilar estar de este lado, pero ya a día Claro. de hoy lo tengo muy Poco a poco asimilado. lo fuiste asimilando. Sí, 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 aparte muchos me preguntan, pero Facu, ¿y vos volverías a la actividad? Y siempre digo, a ver, por supuesto, lo amo, me mantengo en activo, físicamente sigo preparándome, entreno mucho en los simuladores con los pilotos porque justamente los ayudo como referencia también. He estado en pista en entrenos privados para ayudar a algunos equipos o justamente poner una referencia a otro piloto. De alguna manera, claramente me mantengo en activo y quiero hacerlo porque quiero sentirme que sigo preparado para, por si en cualquier momento surge una chance X cualquiera, poder estar a buen nivel, por supuesto. Pero es verdad que a día de hoy, a raíz del tiempo que me está llevando los clientes que, por ejemplo, ya más allá de gestionar la compañía, yo después, por otro lado, coacheo en pista Ok. a tres clientes en concreto que ya de por sí me ocupan todo el año. Y la realidad es que si me surgiera una posibilidad deportiva para volver a pista, tendría que ser una posibilidad irrechazable, que fuese algo realmente totalmente inesperado y que me pueda garantizar en ese caso, no sé, un futuro en concreto, como para yo sacrificar Para poder lo que he hecho. soltar lo otro, claro. Exacto, lo que se ha logrado en muy poco tiempo, en 4, casi 5 años, hasta la fecha y a día de hoy, ¿no? Es verdad que he podido lograr un muy buen equipo de trabajo adentro de la compañía, con gente con quien voy delegando, ¿no? Cierto tipo de servicios, actividad, clientes, por tanto nos vamos gestionando muy bien de esta forma, pero como digo, ¿no? Uno ya a día de hoy, bueno, asimila la posición y la situación que tiene bueno, y este es claramente sin techo alguno mi labor a día de hoy y con mucha proyección y con mucha expectativa y con ¿cómo te diría? Muchos planes a futuro de cara a seguir creciendo y haciendo la compañía mucho más fuerte dentro de todo el Ese es el panorama del objetivo. automovilismo. Ese es el objetivo, Facu. 100%. Facu, nos quedan 2 minutos. Un mensaje que le quiera dejar a todos los jóvenes que se están formando, que están iniciando en el automovilismo, perdón, dentro del automovilismo. Y la otra pregunta, o la pregunta que te quiero hacer, si te tocara correr actualmente con algún piloto de Fórmula 1, ¿cuál sería? ¿Cuál sería que te gustaría tener de compañero de equipo y por qué? Bueno, de cara al mensaje a los jóvenes, realmente un poco siempre transmito el mismo tipo de mensaje. La vida me ha enseñado que uno tiene que nunca rendirse jamás hasta, digamos, no tener, digamos, un claro motivo por el cual quizás tengas que tomar otro camino o dar un paso al costado, nunca un paso atrás, nunca realmente tirar la toalla, siempre pelear por lo que uno quiere, con mucho sacrificio, con mucha fe en uno mismo. Muy importante. Sí, exacto, y con mucha confianza en que uno va a lograr lo que realmente sueña y quiere lograr en el futuro, en su vida, sea deportivamente, sea laboralmente, sea básicamente lo que sea, pelear en líneas generales por lo que uno quiere y siempre con estos valores y con esta filosofía a la hora de afrontarlo. Y después, respondiendo a tu segunda pregunta, pues, la realidad es que, a ver, yo cuando empiezo a seguir la Fórmula 1 era fanático de Fernando, de De Alonso. Fernando Alonso. Sí, y a partir de ahí el segundo piloto y además que actualmente ponerle apoyo, sigo mucho, que el que considero que ha sido también para mí un distinto es Hamilton. Para mí lo que ha logrado, porque además lo seguí siempre también mucho en las categorías inferiores, no en el caso de Fernando, que en el caso de Fernando sí que digamos, lo empecé a ver cuando ya estaba en su ola de éxito en la Fórmula 1 con Renault, Con antes de lograr Renault. el primer campeonato antes de lograr el primer campeonato del mundo en 2006, no, en 2005.
Sí, diría que es en esa escala, pero después a día de hoy, que además tengo relación con ellos, admiro mucho el talento y las personas como Charles Leclerc, Lando y George Russell, que para mí son los tres jóvenes talentos actuales que tiene la Fórmula 1. Por supuesto con Max. Yo con Max no tengo relación, pero Max es un fuera de serie, lo ha demostrado, es una velocidad pura, es innato el talento que tiene. Quizás no comparto otro cierto tipo de cosas en su caso y por eso quizás valoro más o sigo más, porque además he podido seguirlos también al estar trabajando durante ya los últimos 5 o 6 años, o Lando, George y Charles. Los he visto cómo corrían en Fórmula 4, cómo corrían en Fórmula 3, en GP3, he ido viendo Fuiste todo lo viendo que han esa logrado. evolución. Claro, entonces yo un poco he venido siguiendo ya desde el inicio, o sus inicios, y valoro mucho lo que han logrado en sus carreras deportivas y cómo han aprovechado las oportunidades, sin lugar a duda. Entonces, no sé, ¿con quién compartiría equipo? No te sabría decir, la verdad, pero si tengo que decirte uno que tenga una edad similar, te diría Charles, con Charles. Okay. Con Charles Leclerc. Bueno, Sí. muy buena primero la explicación, el resumen que nos fuiste dando en relación a los pilotos desde tu punto de vista y ya finalizando con quién te gustaría correr, en este caso con Charles Leclerc. Facu, de verdad, encantado, agradecido por el tiempo que no solamente me das a mí, sino a todas las personas que van a ver esta No, por favor, entrevista, un que están placer. disfrutando la entrevista, Placer, Frey. para que, bueno, te conozcan y qué es lo que estabas haciendo actualmente, ¿no? ¿Qué estás haciendo actualmente? Así que, nada, Facu, en verdad agradecerte que sea la primera de muchas más entrevistas que puedas tener acá, este es tu espacio. Así que de verdad, encantado, Facu. No. Me despido y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Excelente, te felicito también a vos por tu canal, por el proyecto, por el programa. Nada, la entrevista excelente, estuve cómodo, así que a disposición de tuya, y un saludo por supuesto a toda la audiencia, a todos los seguidores y la gente que está del otro lado siguiendo la entrevista. Un abrazo grande. Un abrazo, chao, Facu, nos vemos. Chao.